Lectura comentada de la Biblia. Eclesiastés capítulo 1 al capítulo 3. Un libro difícil, un autor enigmático, una temática terrenal. Cuando uno lee el libro de Eclesiastés de manera completa en una sola leída, se puede llenar uno de cierto pesimismo por la vida, porque al parecer esa es la perspectiva del predicador, que se identifica así, y de donde viene el título de Eclesiastés, que en hebreo es titulado Coelet, y significa predicador o asambleísta, es decir, alguien que puede reunir, dirigir y hablar a un grupo de personas. Muchos han considerado al libro de Eclesiastés como un libro muy difícil de comprender por su temática, que pareciera estar desconectada del aspecto espiritual como el tema principal. Así que voy a parafrasear algunos comentarios a este respecto de algunos que ven y que presentan esta perspectiva del libro. Dicen: el libro de Eclesiastés es uno de los libros más inusuales y quizás más difíciles de entender de la Biblia. El libro de Eclesiastés tiene un espíritu de desesperación, sin esperanza, no tiene alabanza ni paz, parece promover una conducta cuestionable, y sin embargo estas palabras del predicador nos muestran la futilidad y la locura de una vida vivida sin una perspectiva eterna. El autor no es ateo y Dios siempre está allí. Él sí cree en Dios, pero muy significativamente nunca usa el nombre sagrado Jehová. Representa a un personaje que se ha liberado de la revelación y que está luchando en contra del problema de la vida, de su significado y del valor de ella, y lo hace sin ninguna ayuda de la ley, ni del profeta, ni del salmo. En la búsqueda de esta respuesta, el predicador indagó en las profundidades de la experiencia humana, incluida la desesperanza, examinó a fondo el vacío y la futilidad de la vida vivida. Nos enfrentamos a la terrible indiferencia de que nada tiene sentido, nada importa debajo del sol. Es entonces cuando podemos escuchar como las buenas noticias que son, que todo importa, porque Dios traerá cada acción a juicio con cada cosa secreta, ya sea buena o mala. El autor recoge nuestras propias preguntas que podríamos llamar existencialistas, y que se nos presenta de continuo bajo diversas circunstancias de nuestra vida. ¿Puede hacerse frente a la vida sin tener idea de a dónde vas? ¿Qué caso tiene esforzarse y tener los deleites de la vida si al fin has de morir y no tendrás nada de lo que acumulaste? Así que, como hemos dicho, el propósito de contestar estas preguntas es mantener en nuestra perspectiva a Dios y la eternidad. Así que podríamos decir que Eclesiastés tiene el propósito de formar una cosmovisión de la vida centrada en Dios. Su autor, como hemos dicho, se identifica como el predicador, pero también nos dice que fue rey en Jerusalén y que fue hijo de David. Estas y algunas otras alusiones, como la que aparece en el versículo 16, que dice: hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Indica completamente que el autor es Salomón. Y como ya hemos comentado anteriormente, que la vida de Salomón es muy enigmática, porque no ha habido otro hombre con tanta sabiduría sobre la tierra, pero a la vez con las prácticas más necias que un hombre pudiera tener, negando la adoración al único y verdadero Dios y el temor a Él, y que se manifiesta debido a sus excesos e idolatría. Y eso ha hecho que se dude de su final, es decir, que si Salomón murió en la apostasía. Pero por otro lado, hay quienes piensan que este libro de Eclesiastés es como la confesión de su error de haber dejado a Dios, y que manifiesta al final de su vida que volvió a Dios. Es como un sermón penitencial del predicador que ya ha envejecido. Pero una vez más, sin importar dicha condición final de Salomón, este libro está en las Escrituras y es inspirado y es para nuestro bien espiritual, porque aun cuando su temática pudiera volverse muy filosofal, pesimista y terrenal, como hemos dicho anteriormente, nos ayudará a tener una visión de la vida terrenal centrada en Dios.
Una de las frases que debemos entender del libro es que toda la vida sin Dios es vanidad, es decir, algo vacío y sin sustancia. Y refuerza esta idea al decir vanidad de vanidades. Esta es una forma del estilo hebreo de escritura para reforzar la intensidad de una verdad. Esta frase aparece unas 30 veces en el libro, así que se convertirá en el hilo temático de todo el libro para conducirnos a las razones de lo que es una vida sin Dios. Una vida vana que se perderá en la eternidad, aun cuando pareciera que en la tierra ha hallado su destino. Así que veremos este libro bajo esa perspectiva de lo que es vano, es decir, una vida sin Dios y sin esperanza.